Siempre quise dar mi opinión de las diferentes series animadas de Spider-Man y ya aprovechando que me vi la nueva, me parece un buen momento. Spider-Man de Marvel es la última serie animada del Hombre Araña hasta la fecha, con actualmente 2 temporadas, ha tenido opiniones diversas, pero la verdad es que de las últimas series que nos ha tirado Disney, esta ha sido de las más competentes, o de las pocas que no es horrible, obviamente refiriéndome a las series animadas basadas en personajes de Marvel. Quiero aclarar que esta es una opinión de la primera temporada. La serie a través de la temporada nos hace revivir algunas de las tramas clásicas del personaje o enfrentamientos contra algunos de los villanos más populares, como los 6 siniestros al final de la temporada, el duende, el Rino, la trama del simbionte, la gata negra, y mientras tanto tenemos de fondo al enemigo principal de la temporada, moviendo sus hilos por detrás. En este caso sería el Chacal, que en cuanto a villano se refiere fue el que más se desarrolló su plan a lo largo de los capítulos. Entonces la batalla final donde se enfrentan a su plan se sintió dentro de todo orgánica porque tuvo un camino que la llevó ahí. La serie usa estas subtramas clásicas mezclándolas con la nueva historia y las nuevas versiones de los personajes que nos presentan. Por ejemplo, a diferencia de las anteriores series en las que Peter Parker iba a una secundaria normal y tenía problemas de adolescente normal, como que lo joden en la escuela y en general tener que sobrevivir a la vida social de alguien de su edad, acá, aunque es una idea similar, tuvo un cambio importante en la cual es que Peter se va a una escuela para genios, o técnicamente para futuros científicos o inventores. Que el cambio no me pareció malo, ya que Peter, al ser alguien bastante inteligente, tiene sentido que vaya a una de alguien de su capacidad, por lo que ese tipo de problemas sociales que tenía no están tan presentes, aunque sí cosas como tener que costearse la escuela, su responsabilidad como estudiante y superhéroe, que son cosas que casi siempre están presentes en las historias del arácnido. Aunque si soy sincero, el funcionamiento de esta escuela es medio extraño, digo, los estudiantes los dejan hacer casi que cualquier cosa por ellos mismos, y no hay ningún tipo de control. A veces parece que el único que realmente trabaja ahí es Max Model, el director. También con esto se introduce una rivalidad entre dos escuelas, la Academia Horizon, en la que va Peter y sus amigos, y la Academia Osborn, la cual Norman Osborn crea para literalmente hacer su propio equipo de supervillanos. Una de las tramas más importantes de la temporada fue cómo éstas se enfrentaban, aunque siento que el conflicto se simplificó demasiado de buenos contra malos, que no había más estudiantes buenos en la Academia Osborn o la mayoría eran unos hijos de puta. Uno de los problemas principales de la serie es lo superficial que es. Al tener tantos mini arcos no le dan profundidad a casi ninguno, es como si estuvieran marcando más una lista de lo que tienen que abarcar sin realmente importarles mucho si funciona bien o no. Para mí el ejemplo más claro es el arco del simbiote. Juro que esta es la versión más sobresimplificada de su historia, porque a ver, en un principio empieza bien, Peter lo empieza a utilizar en batalla, se vuelve más fuerte y en su vida normal su personalidad es afectada con esto, teniendo mucha más confianza en sí mismo. Pero partiendo de ahí se vuelve una caricatura de alguien creído, bastante similar a la de Spider-Man 3 encima. Prácticamente no se ven los conflictos que tiene con el simbiote, no se representa correctamente lo difícil que le es librarse de él, siendo que series anteriores trataron el tema muchísimo mejor. Y también la aparición de Venom, que fue tan meh como la anterior. Supongo que eso lo van a dejar para la siguiente temporada. Y esto no solo sucede con esta, sino con varias, que por un lado hace que la serie se sienta dinámica, pero que se apure demasiado y no deja disfrutar al 100% de las historias. También la calidad de los capítulos es algo irregular. Algunos son en realidad bastante interesantes, donde el enfrentamiento del enemigo y su historia, o lo que nos llevó a ese momento, hace a la historia en sí interesante, pero hay otros que son bastante estúpidos, como el capítulo donde Harry crea un arma tan jodidamente poderosa que poniéndole un diamantito casi congela toda la ciudad, y para el final terminó siendo uno de muestra encima, ni siquiera era uno posta. Pero por otro lado también hay capítulos bastante interesantes, como la del hombre de arena, en la cual está buscando a su hija, la cual también se le dio poderes de arena debido a los trabajos que su padre hacía con la mafia, lo que terminó en un accidente, ya que él solo quería que tuviera una vida mejor y la hija lo rechaza por eso, por lo que como dije tiene sus altos y bajos. Si hay algo de lo que hay que hablar sí o sí es de los personajes, que es de una serie del hombre araña sin el hombre araña. Admito que antes de que saliera la serie completa me había visto el capítulo de sus orígenes en inglés,
inglés, y me había tirado muy para atrás. La razón por la que se siente tan responsable de la muerte del tío Ben carece de mucho sentido, y todo el tema de la lucha libre exageran muchísimo la situación, como cuando después de ganar aparece Stan Lee y le saca una foto diciéndole que va a ser un día que nunca va a olvidar. No sé, te quita mucho de la atmósfera que te debería generar, pierde la seriedad. Pero bueno, dejando ese par de capítulos de lado, el personaje de Peter era innecesariamente molesto en estos. En el resto de la serie es en realidad un tipo muy agradable, humorista, que siempre está muy metido en lo suyo, por lo que a veces descuida un poco su vida. En varios capítulos vemos cómo carga con la responsabilidad de ser un héroe y que se toma todo bastante en serio. Y si hablo de Peter, creo que uno de los personajes que por lejos tuvo mejor desarrollo fue Harry Osborn, desde su relación como amigo con Peter y cómo poco a poco ve que le ocultaba cosas, por lo que se le hace más difícil confiar en él. La caótica y manipulativa relación con su padre, donde lo quiere y respeta. Además, en esta versión vemos un Norman que realmente quiere a su hijo, aunque claro, a su modo, pero termina por no saber qué pensar de él debido a todo lo que hizo, aún después de su muerte. Además, descubriendo que Peter es Spider-Man, por lo que hace su relación todavía más complicada, ya que a lo largo de la serie se mostró el rechazo y los celos de Harry hacia Spider-Man. Además, su eventual transformación en el Hobgoblin o el Duende, que se fue viendo también cómo fue desarrollando la tecnología y las armas para tomar esa identidad. La verdad es una versión bastante buena del personaje, bastante completa en mi opinión. También tengo que hablar de los amigos araña de Peter, que son también genios que trabajan en la escuela, Gwen Stacy, Miles Morales y Anya Corazón, que en la serie también en el caso de los dos primeros son Spider-Man y Spider-Gwen. En esta versión decidieron combinar la idea de diferentes Spider-Man, pero en vez de ser un Spider-Verse, literalmente los hicieron compañeros de clase, que sigo sin saber si fue una buena decisión. El tema hasta ahora es que los personajes no han tenido mucho desarrollo que digamos. El arco de Spider-Man de Miles Morales, si lo comparás con el del cómic o la película, queda bastante a deber. Es demasiado simple. El personaje termina siendo solamente un buen tipo que le divierte usar sus poderes y que no le gusta que gente más fuerte moleste a las más débiles. Pero literalmente no hay casi nada después. Además, al ser supuestamente un personaje importante, debería haber tenido más desarrollo. Irónicamente, el de Spider-Gwen, por más increíble que parezca, fue un poco más interesante. Tal vez porque tuvo más tiempo en pantalla, precisamente en la parte final, ya que podemos ver cómo ella se siente utilizando sus poderes, es cómo la gente la termina apreciando hasta más que Spider-Man. Los diseños son muy sencillos. A Ultimate Spider-Man se le pueden criticar muchas cosas, pero si hay una cosa que sí hizo muy bien fueron los diseños y la animación en general. Todos tenían características propias y se veían estilizados, pero como si los dibujos realmente tuvieran un trabajo de fondo. Pero en este caso no se ven para nada únicos los personajes, se ven demasiado acartonados y no como en Espectacular Spider-Man, que sí, los diseños eran simples, pero aún así los dibujos tenían personalidad. Pero tampoco estoy diciendo que el diseño es terrible, pero que sí se pudieron haber esforzado un poco más. Lo que sí me sorprendió bastante fue la animación, lo fluida que llegó a ser en muchos momentos. Realmente las coreografías eran visualmente entretenidas, por lo que sí es bastante competente. Si voy a lo general, es una entrega potable del Arácnido, al menos la primera temporada. Tiene sus altas y bajas, apresura mucho los eventos, pero al menos trata de tomarse en serio su propia historia y que los personajes vayan evolucionando y desarrollándose. Por lo que si les gusta mucho las series del Hombre Araña, sí la recomiendo, aunque tampoco esperen demasiado.